Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día miércoles 19 del mes 11 del año 2025. Con ella un tema especial para este día especial. Lo hacemos especial de acuerdo a cómo lo programamos. El gen de la abundancia. Estamos en la semana de la genealogía, Toldot, la herencia que nos dejaron nuestros ancestros, y por eso abordamos este tema tan importante y tan necesario entender en cada mente, en cada corazón, para que esa alma se eleve y vuelva a encontrar el gen de la riqueza. Conectarnos con esa frecuencia que vibra desde lo alto para solucionar cualquier dificultad y cualquier carencia en la vida diaria. Por eso las escrituras aplicadas a nuestro diario vivir. En esta mañana pues le damos gracias al Todopoderoso por la oportunidad que nos da de experimentar un nuevo día. Este día que hemos escogido para despertar la conciencia en el gen de la abundancia. La semana de el recuerdo, de activar esa herencia de bendiciones que quizás puede estar dormida en cada alma, en cada mente y también en cada corazón. Pero hoy, al sonido del shofar, hacemos esa actividad del despertar de conciencia en su programa El Despertar con el Mesías. El gen de la abundancia, el tema de hoy. Lo que tanto se busca afuera, siempre lo encontramos dentro. Donde nacen los pensamientos y se encienden las imágenes. Por eso entender los símbolos y el lenguaje metafórico de las escrituras, de la Torá, de la instrucción para la vida, es el lenguaje secreto del alma, donde cada palabra no describe una imagen en lo físico, sino un despertar de la conciencia. Por ejemplo, cuando se habla de Egipto, es una mente esclava a los pensamientos limitantes. Cuando las escrituras nos hablan de Jerusalén, es la voz de la paz interior. Cuando nos relata la historia de Moisés, ese es el despertar de conciencia. La Torá o la instrucción para la vida, la Torá Jaín, es el despertar de la conciencia. La Torá es un espejo de la mente, y por eso donde el alma lo entiende, pero la mente racional siempre la distorsiona con pensamientos que no son conforme el pensamiento de la mente del Creador. Por eso estudiar con los ojos del espíritu es muy diferente a estudiar con los ojos del cuerpo, porque quizás cuando estudiamos con los ojos del cuerpo vemos el deseo de la carne, pero cuando se abre el entendimiento podemos ver con los ojos del espíritu, la ley del espíritu de vida, la que quizás en muchos está dormida, pero que tenemos la oportunidad en este día de despertar, sobre todo el ADN, la memoria, el gen de lo que realmente somos, co-creadores del universo. En este lenguaje metafórico de las escrituras, yendo al entendimiento de las parábolas, para que, como dijo nuestro Mesías, a ustedes, mis discípulos, se les es dado el entendimiento, y a ellos les hablo en parábolas, para que viendo no vean, oyendo no escuchen, ni tampoco sientan en su corazón que haya que arrepentirse y yo tenga que perdonarlos. Porque esto se debe a un nivel de conciencia. No es al que más estudia, no es al que más se esfuerza, es el que abre su corazón para el perdón, para encontrarse con el verdadero amor. Así como en las escrituras nos hablan de nuestros primeros padres, Adán y Eva, son los primeros pensamientos de cada mañana. Y por eso cuando nos habla de que Caín mató a Abel, ese es el impulso puesto en la mente. Cuando nos habla, como en este caso, la genealogía de Esaú y de Jacob, nos habla del pensamiento dual, el pensamiento material y el pensamiento espiritual. Y entonces, si seguimos en Egipto, que quiere decir una mente prisionera del miedo, pues no pasamos los desiertos, donde la palabra desierto, en el libro de Bamidbar, en el desierto, pues nos habla de las emociones. Son etapas cuando
hemos dejado atrás lo conocido y nos enfrentamos a algo que nuestro cuerpo no conoce, algo desconocido, sin saber a dónde vamos y sabiendo que tenemos la oportunidad de entrar a esa tierra prometida, que no es un lugar geográfico. La tierra prometida es donde la imaginación se vuelve real. Y es por eso que ejercitamos en cada mañana ese gen de la abundancia, ese gen de la prosperidad, ese gen que nos permite recordar lo que realmente somos y traer esas imágenes en la mente. Viene allí esa batalla, miércoles de Escuela de Guerra Espiritual, esa batalla, la voz que cree y la voz que duda. Y por eso estos dos embarazos están dentro como gemelos. Así nos narra las Escrituras, que el vientre de la matriarca Rebeca o Rebeca estaba estéril, pero que oró Isaac y concibió Rebeca. Y 2 naciones hay en tu vientre. Y es allí donde esa vasija que representa la parte femenina, la parte que tiene ese embarazo mental, no necesariamente una mujer en lo biológico, es también un sentimiento en el interior. Cuando esa vasija es la única que se da cuenta que el mayor va a servir al menor, porque el mayor es el primer pensamiento que viene del cuerpo y es lo que llega a la mente por el torrente sanguíneo, pero este será sometido porque la primicia, la primogenitura es el alma primero que el cuerpo. Y por eso entonces narran las Escrituras que Jacob viene agarrado del calcañal y que esto, cuando Esaú no le interesa la primogenitura porque le interesa la parte física, pues se la vende por un plato de lentejas. Y por eso cuando los deseos del cuerpo dominan los deseos del alma, pues caemos allí en la primicia de este mundo y no el primogénito de entre los muertos, que precisamente nos permite hacer que tenga vida aquello que estaba muerto en nosotros. La salvación es lo importante, la salvación de Yahweh, de ese yo soy, lo que en hebreo se traduce como Yeshua, y que encontramos nosotros en él la sabiduría y la conciencia más elevada. La salvación de Yahweh, traducida en nuestro idioma, sería Yeshua. La salvación de Yahweh, Yeshua, aquieta la tormenta de los pensamientos en los sueños reales. Y por eso esto, cuando vemos nosotros el paso de Yeshua con sus discípulos al otro lado del mar, aparecen estas tormentas y él dormido, no porque estaba dormido sin darse cuenta, sino porque en los sueños nosotros encontramos la revelación de esos pensamientos, de la realidad que hay que quitar y esa tormenta que hay que parar. Por eso, entendiendo estas alegorías de las Escrituras, es cuando se despierta el gen de la riqueza, porque hay control de todo, hay control del pensamiento, del sentimiento, de las emociones y también de nuestras acciones. Por eso, donde en esa instancia, pues ya no hay que forzar la imaginación, se requiere comprender que lo imaginado es el principio de lo real. Y es allí donde esas imágenes mentales son a favor nuestro y no repeticiones de lo mismo, de los traumas del pasado y quizás de esa conciencia cauterizada que no nos permite crear algo nuevo y seguimos repitiendo lo antiguo, lo que el apóstol Pablo llamaba el viejo hombre lisiado dentro de ti. Por eso, pues hablar al ser interior es esa conexión, el hombre interior, es esa conexión entre lo humano y lo divino. Y es allí donde nosotros podemos establecer una semilla, con quien siembra, como alguien que prepara el terreno, que prepara como un agricultor que prepara su terreno y luego le siembra la semilla. Y entonces esa semilla, por eso nos dice la Escritura que no sembremos el campo con 2 semillas, ni que se vista de lino y de lana. Ese mundo dual, Esaú y Jacob, no siembres el campo con 2 semillas y no te vistas de lino ni de lana, porque es vivir como en el mundo dual. El mundo de la unidad es el mundo de Jacob, el mundo del pueblo de Israel, porque el Todopoderoso es uno y Él es amor y Él es espíritu y Él es el creador de todas las cosas y nos da esa capacidad
de cambiar las imágenes mentales, cambiar los sentimientos, los pensamientos con el verbo, con el poder de la palabra. Y es por eso que allí se despierta el gen de la prosperidad. Por eso nos dice la Escritura: no te jactes cuando consigas mucho dinero, muchos bienes, que no está mal que lo haga, sino que no pienses en tu corazón que fue tu esfuerzo y tu poder, sino yo, Yahweh, que te doy la capacidad para crear riquezas. Y esa capacidad es despertar el gen de la abundancia. Por eso la batalla es en la mente, donde nacen esas imágenes y esos deseos, que quizás cuando no los controlamos son como los caballos desbocados, que llevando la carroza donde transporta el alma, y el cochero queda incapaz de dirigir esos caballos desbocados, que son precisamente esos 4 paradigmas que gobiernan el mundo físico. Bueno, y de eso hemos estado hablando en programas anteriores: el paradigma de la economía, de la ciencia, de la religión y de la política. Esas emociones descontroladas que a veces hacen que se accidente la carroza portadora del alma. Son las decisiones que se toman sin conciencia, son las decisiones que se toman sin ir al ser interior y reparar lo que realmente somos. Pero tenemos la instrucción para la vida, la Torá, que es una guía simbólica que nos describe ese proceso por el cual el ser humano despierta a su divinidad y crea desde el interior, y eso que se crea en el interior se multiplica en el exterior, no lo contrario. Cuando tenemos un pensamiento esclavo, un pensamiento como cuando el pueblo estaba esclavo en Egipto, queremos multiplicar lo exterior para tener paz en el interior. Pero es totalmente lo contrario, porque primero es la energía que sustenta la cosa, porque la cosa desaparece, va y viene, como todo aquello que quizás podemos disfrutar por momentos pasajeros. Esa confianza de que hay suficiente dinero en el banco o que hay suficiente provisión en la alacena, pero llega un momento en el cual todo se pierde, todo se termina, y es allí donde necesitamos ir a la verdadera riqueza, al mundo de la fe, porque la fe es esa sustancia de las cosas que llegan a ser. Por eso, hacer de ser y no solamente de hacer y tener. Ser, hacer y tener sería la secuencia que nos permite ejercitar una nueva conciencia. Este mensaje quizás no es para todos. Este mensaje es para aquellos que creen que lo han hecho todo y no han logrado nada. Este mundo se trata de ti, de que aprendas a ganar la batalla, a pelear contra ti, contra esos pensamientos que se oponen al éxito, y todo lo que te pasa tú lo creaste. Por eso, si sos el protagonista, sabes el final, y no te preocupes por el desarrollo, porque nos fijamos en un final feliz. Es allí donde aparece la respuesta. Pero necesito dinero, y en este momento necesito la salud, necesito la reconciliación con mi pareja, pero la necesito ya, y ahora se siente que no pasa, y somos seres que sienten a su movimiento y su propia manera de pensar, de hablar. Por eso es muy importante cambiar la forma de que nos percibimos a nosotros mismos. No es que aparezca la cosa ya, el dinero, la relación de pareja, no es ir a que aparezca, se manifieste la cosa, es ir a volver a recuperar esa paz en el interior. Es el momento en el cual podemos crear nuevas imágenes mentales, nuevos pensamientos, nuevas palabras, y el universo tendrá que alinearse a lo que sientes y creas dentro, porque no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera que se establece el ADN de la redención, el ADN que va en la sangre de nuestro Mesías, que lleva una memoria, que cuando las Escrituras narran que nos cubrimos con la sangre del Mesías, nos cubrimos con la sangre de la riqueza, recordando que Mashiach en hebreo quiere decir rico, sustancioso. Y vamos a la sustancia de cada palabra, para que entendamos que hay que seleccionar esas palabras de bendición y no de maldición, de riqueza y no de pobreza. Por eso esto es un ejercicio diario, que aunque el mundo te diga que no,
en el ser interior estás confiado y estás con todo el sentimiento y la confianza de que ya viene en camino y que aquello que necesitas con tanto anhelo ya está dentro de ti y lo sientes y lo manifiestas y puedes establecer una imagen distinta del lugar donde habitas, lleno de riqueza, de abundancia, de felicidad, de paz, porque todo esto nace del corazón y por eso el poder no está en la técnica. Esa solamente despierta el poder que ya está en ti y no es un manual, porque a veces primero se nace, se crece, se estudia y se logran grados y formas de cómo nosotros podemos prepararnos para vivir una vida transitoria, pero cuando nos preparamos para la vida eterna, el alma eleva sus niveles de conciencia y todo cambia en el exterior, porque no son sistemas de técnicas, somos todo. No es solamente aprender una técnica para prosperar en lo económico o para sanar enfermedades, somos todo, dentro de nosotros está ese ADN de cómo fuimos creados y ese es lo que hay que despertar en una conciencia elevada y no daremos es que no se trae un manual, traemos un corazón y estamos dejando fuera ese plan perfecto. Ese plan ya está dentro de nosotros. Por eso hay que usar la mente para conectar y hay que usar el corazón para atraer, para que podamos decir con naturalidad, soy un imán para el dinero, soy un imán para las riquezas, soy un imán para las personas exitosas, inteligentes, honestas, soy un imán para las parejas bondadosas, amorosas y llenas de misericordia. Es como se atraen por frecuencias todas estas cosas que quizás anhelamos en el mundo exterior, pero que sin darnos cuenta la creamos y la manifestamos primero en el interior. Y a veces cuando no hay una reparación en las emociones, ni en la mente, ni en las palabras que se dicen a la ligera, entonces teniendo tanta capacidad para generar riquezas, terminamos en un estado de deuda, de miseria, de enfermedad, de soledad y de tristeza. Es allí donde se toman las decisiones equivocadas, porque se vibra en una frecuencia baja. Es lo que se llama en el hebreo el Sheol, y que fue traducido como el infierno. Se abren los sepulcros de la muerte para elevar la conciencia a la conciencia más elevada y saber que tu deuda está paga, que tu enfermedad está curada, que tu problema de relación de pareja ya está solucionado, porque tienes una paz que llena el ser interior y que nos permite entrar en ese Shabbat, en ese reposo. La ciencia sabe lo que los sabios desde la antigüedad decían: en tu corazón que atrae hacia ti aquello que deseas. Por eso abrir el corazón a tener ese sentimiento de conectar con las maravillas de este mundo creadas para que el hombre disfrute y no para que sea lo contrario, dolores de cabeza. No hemos venido a pagar cuentas, no hemos venido a solucionar problemas familiares, hemos venido a reinar. Y hoy el gen de la abundancia está disponible en el transcurso de esta semana, en la cual estamos estudiando la genealogía de nuestros antepasados Abraham, Isaac y Jacob, de donde viene Israel, de donde viene David, de donde viene el Mesías, de donde viene la salvación del mundo. Por eso la ciencia sabe que esos maestros de la antigüedad decían: en tu corazón es donde se atraen todas las cosas a ti y aquello que deseas, porque tu mente es como una antena que usas para conectar con todo eso que desees, pero el trabajo del corazón es como un imán que atrae y si se pierde ese gen, pues nosotros realmente fuimos hechos con amor y no con deuda. Si no recordamos lo que realmente somos, pues el mundo exterior toma control y es allí donde viene ese sentimiento de esclavitud, de carencia, de necesidad. Pero cuando revertimos y nos vaciamos de lo que no somos y dejamos que emerja en esas emergencias, precisamente es porque está emergiendo lo que hay dentro. Si dejamos salir lo que no,
y empezamos a sentir lo que sí. Y es allí que los mundos que habitamos son prolongaciones de la visión interna que cultivamos. El gen de la abundancia, el gen de la prosperidad, el gen de la felicidad está dentro de ti. Solo que hay que motivarlo y hay que manifestarlo. Y por eso en cada mañana tenemos esa responsabilidad de mirar el primer pensamiento. Y si el primer pensamiento no es el mejor, podemos activar la primicia, la primogenitura, que ese pensamiento es de bien, de agradecimiento, porque tenemos vida, y si tenemos vida, lo tenemos todo. El gen de la abundancia, el gen del Mesías, en ese nacimiento de nuevo. Que tengas una maravillosa mañana, un Boker Dot, y Leitradot, nos vemos luego.